RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Un nuevo encuentro de diálogo en Integrando Perú, y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma. Bienvenida. Jorge, por favor. Bienvenida, doctora Marianela Ledesma, al programa Integrando Perú. Gracias, Jorge, Pedro, por la invitación. Un gusto de estar con ustedes en su programa número 20. Nosotros tenemos, doctora, mucho que hablar sobre el tema de la tarea de construir el Estado de Derecho en el Perú. Vemos que en los actores, incluso líderes de la sociedad peruana, a través de su manera de oponerse a ciertas garantías básicas, muestran un desconocimiento de la importancia que tiene en el siglo XXI esta forma civilizada de respeto al que discrepa, de respeto al que disiente, y también que haya garantías mínimas de defensa de derechos básicos. En tal sentido, esto de la Junta Nacional de Justicia es realmente una facultad del Congreso como última instancia para ventilar comportamiento indebido de determinadas autoridades, pero de todas maneras la facultad no es un cheque en blanco, implica ciertas condiciones y ciertas garantías, porque desde que se pasó del Estado soy yo, el régimen el rey autocrático, dictador, a el soberano es el pueblo, estamos aceptando que todos tengan derecho a la defensa y que haya un debido proceso. ¿Usted qué piensa sobre lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia? Bueno, tengo que empezar recordando que vivir en un Estado constitucional como el que nos desarrollamos parte por afirmar dos ideas centrales. Primero, preguntarnos de dónde nace el poder y cómo se ejerce, y afirmar que el poder nace de los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos somos los que detentamos el poder que delegamos para que el Estado lo organice, lo distribuya, lo ejerza a través de sus diferentes funciones. Una de esas funciones es la de legislar o la de investigar, que le corresponde al Congreso. Entonces, esta primera idea es afirmar que el poder nace del pueblo, nace del ciudadano, y el Congreso es solamente un representante de ese poder que le delegamos y le encargamos para que haga determinadas funciones. Una segunda idea es que esas personas a quien los ciudadanos le han delegado el poder y que se llaman congresistas y tienen la función de no solo legislar, sino de investigar y una serie de acciones, tienen que ejercer su conducta bajo un marco legal, bajo un marco constitucional. No es que yo tengo las facultades delegadas por un mandato popular y yo hago de repente de mi actividad situaciones que van contra la ley, contra el orden constitucional. Es decir, pueden, pero deben hacerlo en la forma correcta. Claro, y la propia Constitución lo dice, artículo 45, el poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Con límites y con responsabilidad. Acá el Congreso no puede desbordarse del ejercicio de una atribución que se le ha dado, no desconociendo o vulnerando derechos no solo de los ciudadanos funcionarios, porque no dejan de ser ciudadanos los funcionarios de la Junta Nacional, sino también avasallando, aniquilando o afectando la labor de otro organismo. Y acá permíteme afirmar una idea que para que los ciudadanos conozcamos, ¿no? O afirmemos que no es que hay un mayor poder, no es que el Congreso es el primer poder del Estado, es una afirmación de ignorancia jurídica y tal vez política, porque el poder es uno solo que se distribuye de manera equilibrada y por igual para realizar en el Estado una serie de funciones. Esa lógica que yo tengo un mayor poder que otro se construía en las monarquías constitucionales para afirmar que el pueblo en la asamblea tendría más poder frente al monarca, frente al rey, pero este Estado peruano no es una monarquía constitucional, somos un Estado constitucional único, que es soberano, cuya fuerza está en el pueblo, en los ciudadanos, pero no en la lógica que el Congreso tiene más o menos poder que otro. Por lo tanto, en relación a tu pregunta, yo diría
que lo que vemos acá es una afectación al orden constitucional por parte del Congreso cuando pretende debilitar, desaparecer, alterar, ¿no?, las funciones o la labor de la Junta Nacional, y además una afectación al ciudadano funcionario, miembro de la Junta, que se le va a someter a un proceso para su retiro, su vacancia, atribuyéndole cargos de falta grave sin que nadie sepa acá qué es la falta grave. Y la falta grave debió ser tipificada por el propio congresista. Si tanto quieren aplicar la falta grave, ellos deberían hacer una autoculpa, ¿no?, de qué no hicieron, por qué no regularon, por qué no sacaron la ley que por lo menos le da un contenido a la falta grave para que luego se le impute. Hoy, por ejemplo, todo aquel que roba un celular tiene 30 años de prisión, por lo menos ya todo delincuente sabrá si quiere o no robar y los efectos que le va a generar. El interpretar de una manera singular que ya tiene más de 75 años, ¿sería una falta grave? Definitivamente no, y súper gracias por la pregunta. La interpretación de la Constitución es una posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de este país, tú y yo, todos interpretamos diariamente nuestros actos, la Constitución, para ajustar nuestros actos a los mandatos de la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos en escena? Tenemos que hay muchas interpretaciones, la que tú puedes dar, la que da el Congreso, la que da la Junta, la que dan todos los actores de la Constitución. Entonces, frente a la posibilidad mix de interpretaciones, hay una interpretación que es la que cierra esa discusión y la que blinda y la que sella, que es la interpretación del Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el único que tendría que decir si es constitucional o no fijar un límite de edad, 75 años, para la permanencia o no en el cargo de una funcionaria, como fue o es el caso de la señora Inés Tello. Pero nadie ha promovido, nadie le ha preguntado una acción de inconstitucionalidad para que el tribunal se pronuncie al respecto. Doctora, ¿estamos hablando del control judicial del poder? Ese es otro tema que también viene colateralmente con lo que estamos hablando. ¿Qué tenemos? Un Congreso desbordado que ha sometido a un procedimiento ad hoc, que lo ha creado a propósito, sin tener una tipicidad a un grupo de funcionarios. ¿Cómo ha respondido un Estado constitucional? Ha respondido los ciudadanos funcionarios afectados tocando las puertas del Poder Judicial, de los jueces constitucionales, para que hagan ¿qué? Un control al ejercicio de esas atribuciones que vienen realizando, para luego llegar a la conclusión que acá no hay tipicidad, acá no hay legalidad, acá no hay un contenido sobre qué es una falta grave. Y es el Poder Judicial en ese tema de pesos y contrapesos, ¿no?, que ha suspendido transitoriamente hasta que se defina si esto es un abuso o no de las garantías del debido proceso. Y eso es la manera civilizada en un Estado constitucional que se resuelven las controversias, ¿no? Frente a alguien que ejerce una competencia, una atribución desbordada, existe otro ente que es el Poder Judicial que controla ese ejercicio. El ejercicio del poder. Exactamente. Doctora, la pregunta va en el sentido de que hemos visto muchos cuestionamientos por las personas que no sabemos, algunas incluso parece que no tenían nada que ver con la protesta y que han muerto. Ha habido actos que merecen ser investigados y sancionados conforme al Estado de Derecho. Me parece correcto que en el país las responsabilidades se determinen y no haya una sensación de que no se sancionan hechos que son graves. Pero la pregunta de fondo es, ¿quién defiende? Porque yo he escuchado en el mundo universitario que se habla que esta Constitución del Perú es una constitución económica, que por primera vez en la historia del Perú centra el tema de la vinculación de la realidad del mundo económico del ciudadano con los preceptos constitucionales. Dentro de esa lógica, hoy la estadística es muy cuestionadora. 5 de cada 10 niños menores de 2, 3 años, desde que están en el vientre de su madre, tienen un serio problema de anemia y desnutrición. El registro más objetivo es que nacen con los menos kilos de los que son necesarios para un desarrollo normal. Esto implica una
violación grave de sus derechos fundamentales, porque si no reciben la alimentación adecuada en un tiempo corto, estas personas van a estar condenadas de por vida. ¿Quién los defiende? ¿Se puede hacer valer algún recurso jurídico para que haya menos indolencia con quizás la violación más grave a los derechos humanos que tenemos en nuestro país? Afirmar dos situaciones. La Constitución es un instrumento que organiza la vida social de las personas y además también es un instrumento que controla el ejercicio del poder, y ahí se fijan las reglas y se fija qué deberes tiene el Estado, qué limitaciones tengo yo como ciudadano, hasta dónde debo yo ejercer las determinadas atribuciones. Dicho esto, dentro de una de esas atribuciones que tiene el Estado es velar por la integridad, por la vida, porque la persona tenga un desarrollo en dignidad, que tenga un proyecto de vida que pueda alcanzarlo. Sin embargo, eso que es un anhelo y un deber del Estado, muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde? Entonces, la propia Constitución señala, todo aquel que ejerce un poder, por ejemplo, un funcionario que tiene el poder de velar por el tema de la alimentación, la distribución de alimentos, el tema de la salud, no solo ejerce el poder para tener todos los beneficios del poder, sino lo ejerce con responsabilidad. Y acá la palabra clave es quién es el responsable del no cumplimiento de los deberes que ponen en riesgo un desarrollo de una vida saludable a estos niños, ¿no? Entonces tiene que haber responsables y hay responsables. Entonces comenzaremos hablando responsables en la gestión, en la administración de esos recursos que puedan llevar de manera oportuna, ¿no?, eficiente a las zonas donde más se requiere. Es decir, podemos lograr que desde el propio presidente de la República o presidenta, los ministros de Estado, el ministro de Salud, el ministro de Economía, todos tendrían que plantear una agenda que implique un compromiso serio y real para reducir ese índice tan crítico, porque no se le puede exigir a una persona que está en el vientre de su madre o a un recién nacido que se valga por sí mismo, ¿no? Pedro, no solo determinar la responsabilidad, sino controlar si es que realmente se está cumpliendo ello. Y para eso yo más bien me permitiría invocar el papel de la Defensoría del Pueblo, ¿no? En la Defensoría debe ser la voz de ese ciudadano débil, invisibilizado, estos niños que ni siquiera han llegado a 3 o 4 años de edad de vida en nuestro país y que vienen ya sufriendo los temas de la anemia o los temas de la postergación de una atención básica que se le debe dar. ¿Quién es la voz de esos niños? Evidentemente que hay responsables formales, que son los de repente diríamos del MINSA, del Ministerio de Agricultura, de Educación y una serie de funcionarios que estarán por ahí, pero el tema es, ¿no?, ajustar la responsabilidad y que alguien, una institución, sea el que haga valer la voz de estos niños, ¿no? La Defensoría. Doctora, esta falta grave contra derechos fundamentales del no nacido o del recién nacido, digamos, es un defecto funcional gravísimo y yo lo siento como que muy cerca, sin serlo necesariamente, pero lo siento muy cerca, muy relacionado con los problemas de corrupción que tenemos en nuestro país. ¿Qué significa responsabilidad constitucional y lucha contra la corrupción hoy en el Perú? Parte por el principio que señala la propia Constitución, ¿no? Quien ejerce un poder lo ejerce con responsabilidad. Y el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha interpretado que la corrupción y la lucha contra la corrupción es un valor constitucional, ¿no?, que está en el rango de un deber de hacerlo, porque en ello está en juego no solo los temas de dirigir los ingresos del Estado hacia fines no necesariamente orientados al bien común, sino lograr a rentabilidades o a situaciones privadas que se alejan de la razón de ser del Estado. Y en segundo lugar, también el tema de la transparencia que debe primar en un funcionario público para dar cuenta de cómo está haciendo uso de esos recursos públicos a favor de los ciudadanos.
Si bien literalmente en la Constitución no hay un deber de lucha contra la corrupción, el Tribunal Constitucional ha interpretado que ese deber es implícito a la luz de varios principios: principio de transparencia, principio de alcanzar el bien común, principio de lograr la persona y todo su desarrollo como ser humano, que constituye también un deber del Estado velar, ¿no? Entonces forma parte de una de las tareas que asumen como una lucha para hacer realidad todo este desarrollo de la persona. Entonces la lucha contra la corrupción es un deber del Estado y de los funcionarios del Estado. Exactamente, así debe entenderse. Y por eso es Así que debe deberíamos entenderse. ser drásticos y no benévolos cuando uno tiene que tomar posiciones a favor de las personas que lamentablemente han incurrido en estos delitos. Drásticos y no benévolos. Exactamente. Drásticos. Exactamente. No a la impunidad. Sobre eso de la corrupción, doctora, una pregunta. ¿Debería, por ejemplo, una instancia que tiene que ver con contrataciones, licitaciones, tener una base de datos de los antecedentes de los postores, para que no se dé el cuadro tan cuestionador de que empresas que han faltado, que han dejado arrugas, cuentas por pagar, obras mal hechas o problemas de corrupción, no repitamos por desconocimiento el error de repetir las graves consecuencias que significan ir contra el país en todo el sentido de la expresión? ¿Estaría usted de acuerdo en que se reformen los sistemas de contratación para que en todo momento la referencia y el antecedente, sea una empresa nacional o sea una empresa extranjera, sea tomado en cuenta, porque así vamos a ir premiando a quienes trabajan bien? Totalmente de acuerdo, debe existir un gran insumo para las contrataciones, la base de datos, pero sí actualizadas. Y yo diría, yo desde el tribunal yo he tenido esa posición. Toda persona que ha sido sentenciada por delitos vinculados con una mala gestión, una mala administración en temas de corrupción, jamás debe regresar a la administración pública, ¿no? Sentenciados por narcotráfico, por corrupción, por violación, por terrorismo, se retiran de la administración pública, así de tajante. No es que se les esté restringiendo, el mercado laboral los podrá acoger, pero por lo menos el mercado o la actividad estatal ya no los podrá acoger. Quiere decir que no es que se viole el derecho a reintegrarse a la sociedad el que haya información de lo que fue su pasado. El derecho de la sociedad y del Estado a estar informado creo que debe prevalecer, porque es el interés común el que está en juego. No significa, porque yo recuerdo en el derecho penal la tradición, cumplió su sentencia, se borran todos los actuados. Eso ya es iluso. Es bueno e importante para la sociedad no perder la memoria. Totalmente de acuerdo, porque el Estado tiene un fin totalmente distinto a lo que es la empresa privada, ¿no? Tal vez la empresa privada podría darle una segunda oportunidad, no sé, no me voy a meter en la lógica de ellos, pero yo como Estado tengo un interés público, alcanzar el bienestar. Y yo pregunto, si una persona me ha robado, yo le podría nuevamente confiar mi caja fuerte a quien ha robado, sobre todo pensando que lo que se está en juego es el bienestar colectivo, que es lo que genera un Estado. El Estado, su lógica es esa, generar mayor rentabilidad social, mayor bienestar social. Entonces yo tengo que optimizar mis recursos y tengo que evitar el riesgo que sería volver a incidir a alguien, darle una caja fuerte a alguien que ya en su momento ha tenido una condena. Y doctora, en el supuesto negado de que una persona que ha sido involucrada y que está procesada por la justicia en un caso de corrupción, si todavía no tiene sentencia y es designada funcionaria o funcionario de un importante cargo, ¿usted cómo vería eso? ¿Se debe hacer prevalecer la presunción de inocencia o mejor decirle arregla tus cuentas, porque si está en duda tu conducta no es buena señal para la ciudadanía que asuma usted una función pública? ¿Cuál debería ser el criterio? En una ponderación, privilegiar el interés del ciudadano que quiere conseguir su trabajo, pero que está sometido a un proceso judicial que no tiene una sentencia, pero que se presume inocente, versus el otro lado de la arista, tengo que generar un mayor bienestar a la colectividad. ¿Cuál debo privilegiar? ¿El interés mayoritario colectivo o el interés de este trabajador que, si bien no tiene una condena, pero también tiene derecho a laborar?
En mi opinión, yo operaría esta segunda posición. El interés colectivo, el bienestar general está primero, más allá de repente la sospecha de más aún cuando la corrupción es un cáncer muy grave en el Perú. Y estoy hablando desde la lógica del Estado, ¿no? Desde esa lógica del Estado. Si yo soy funcionario del Estado, mi lógica es servir a la colectividad. Entonces, ¿cómo yo optimizo este recurso para servir mejor? Si yo tengo acá un recurso que estoy en duda, en riesgo, que si realmente será responsable o no penalmente de situaciones ilícitas, evito el riesgo, desaparezco el riesgo para privilegiar el bienestar general. Totalmente de acuerdo, doctora. A ver, una pregunta que espero no sea incómoda. Las 3 acciones inmediatas que usted tomaría hoy para mejorar la gobernanza, la gobernabilidad en el Perú. Depende de qué posición me ubique, ¿no? Para poder tomar las medidas. Usted como profesional, ¿qué medidas urgentes como profesional? Por ejemplo, si la hicieran tema? ministra de Justicia, ¿qué temas priorizaría? ¿Qué temas priorizaría? No voy a ponerme en el supuesto de ser ministra de Justicia, pero sí nuestro país requiere primero un tema de cesar la inestabilidad política, construir una seguridad ciudadana frente a los temas de delincuencia y tercero, mirar con mucho ojo el tema ambiental en este momento. Digo cesar la inseguridad política porque en esta inestabilidad, mejor dicho, en esta inestabilidad política no vamos a poder crecer, diríamos, económicamente, no va a haber planificación, no va a haber inversionista que quiera invertir, porque un inversionista, como todos, con mayor razón, acá Jorge conoce, uno hace en un escenario donde hay estabilidad, porque uno pretende luego obtener un retorno confiable y estable, pero en estos escenarios así confusos donde nadie sabe si Boluarte llegará al 26 o no llegará y si el Congreso qué va a suceder con su actuación política, no hay futuro. Segundo, si hablamos del tema de la inseguridad ciudadana, claro, los pequeños empresarios, las MIPES, los que hacen emprendimientos son más bien ahora centro de ataque de bandas organizadas, entonces también uno no puede tener una proyección a planificar algún tema de inversión o de emprendimiento. Y tercero, hay que mirar con mucho énfasis el tema ambiental, porque lo que estamos viviendo a nivel mundial, no solo los temas de cambio climático, sino tenemos que mirar hacia futuro. Ya hemos tenido la experiencia del COVID y todo, que tenemos un gran privilegio nosotros como país, tener una buena Amazonía, el cual es no solo el pulmón del mundo, sino la gran reserva inclusive para los temas farmacéuticos, porque todo el tema de la farmacia sale precisamente, el gran insumo son los recursos naturales, que bueno, luego van a una fase ya de industrialización, pero el gran insumo está ahí y no estamos valorando realmente esos insumos que lo tenemos de una manera tan natural. Doctora, sobre eso del tema ambiental, hay dos maneras de afrontar el problema. La falta de cumplimiento de muchos actores, el ciudadano de a pie que no tiene educación ambiental, y eso hace ver, por ejemplo, en muchos lugares se arroja la basura en cualquier parte, los ríos están siendo contaminados y el Estado a veces no tiene el mismo rigor que tiene con algunos actores, con el resto de la mayoría de actores, por más pequeños que sean o más pobres que sean, porque la ley debe ser igual para todos. Pero mi pregunta va en torno a un reciente cuestionamiento que se está produciendo a raíz del cumplimiento de obligaciones ambientales de grandes actores. ¿Usted qué piensa de la responsabilidad ambiental si para eludir un plan de cierre o un plan de abandono se va por el camino de la insolvencia? La responsabilidad ambiental debe ir más allá si es que hay evidencias de que esa insolvencia no es real. ¿Debería el Estado ser muy celoso en que se garantice el compromiso ambiental adquirido y estas figuras que tienen valor en el ámbito privado y en el ámbito patrimonial no eximen de la obligación de la cuestión de fondo, que es
la responsabilidad ambiental. ¿Qué piensa usted de este tema? ¿Es así o no se puede hacer nada si ya la persona jurídica que ha asumido una obligación está en un régimen de insolvencia que puede ser que vuelva al mercado o puede ser que esté en un régimen de pagos diferidos? Bueno, acá hay varias preguntas, pero le tendría que dar una respuesta general. Creo que el recurso que más valioso que tenemos como país son nuestros recursos naturales y nuestros recursos energéticos, que lo tenemos de manera natural en nuestro país. Y una mirada a futuro y una mirada responsable, y yo diría, si la señora Boluarte lo quiere mirar así, una mirada estadista, como estadista, es precisamente potenciar los recursos naturales que tenemos, porque ese es el futuro para por lo menos tener una vida o una calidad de vida digna a los habitantes de nuestro país, ¿no? Pero lamentablemente no se mira el futuro, se mira el presente y lo efectivo, y se pretende dar respuestas rápidas, coyunturales, de repente para la platea o para sobrevivir en el escenario político, cuando se está poniendo en riesgo, ¿no?, la construcción de un futuro. Voy a ser más puntual. ¿La responsabilidad ambiental debería ser solidaria entre subcontratista y contratista, por ejemplo? Totalmente de acuerdo. Ambos. Ok. Y si se prueba que hay mala fe, que son insolvencias o quiebras fraudulentas, ¿el Estado debería ser riguroso en defender la responsabilidad personal en materia de obligaciones ambientales? Evidentemente, ¿no? Más aún si hay mala fe, con mayor razón, ¿no? Porque acuérdense que el derecho no protege ni tutela la mala fe, ¿no? Entonces, si se demuestra la mala fe, con mayor razón debe ser más fuerte y más rigurosa la respuesta. Y el hecho de que se exija a determinadas empresas muchas cosas, porque llama la atención. Yo he tomado alguna vez una foto en un río del departamento de Ucayali, a una empresa contratando una embarcación que llevaba determinados residuos sólidos a una empresa especial de tratamiento en la ciudad de Pucallpa, y era paradójico ver en las laderas, a los lados del río, la basura que la población había botado. O sea, en pocas palabras, es como que en el Perú la ley es solamente exigible para un determinado grupo de actores. ¿Cómo corregir ese mensaje tan equivocado? Bueno, lo ideal es que todos somos iguales ante la ley, pero esa es una aspiración al que deberíamos concretizar o materializarlas. Pero acá hay muchos elementos. Primero es un tema de cultura, un tema de educación, un tema de idiosincrasia, ¿no? Que no necesariamente el ciudadano se ve involucrado en dar esa real, tratamiento. Por decir, los temas de los desechos, los temas de la basura orgánica, inorgánica, eso es un tema que mayormente ya se está intensivando a través de una educación. Pero si eso vamos al interior del país, ¿no? Vemos más bien respuestas todo lo contrario, no necesariamente hay una cultura por hacer ese trato orgánico e inorgánico de los desechos, ¿no? Y más aún me preocupa en el tema de las intervenciones mineras, ¿no? Porque bajo una lógica de escasez de recursos económicos, bueno, viene ampliándose la minería ilegal, ¿no? Mejor dicho, la minería informal, ¿no? Que es la que está generando más El Estado es ciego y sordo con la minería ilegal. Se ha tratado de dar algunas respuestas hace 2 periodos de otros gobiernos, que se ha tratado de darles plazos para que se formalicen. Pero ya se retiró la base en La Pampa, estamos retrocediendo y el daño al medio ambiente es mayor. No solo el medio ambiente, que es bastante, sino también lo que genera el daño social, ¿no? Prostitución, tema de afectaciones a los derechos de las personas, trabajos esclavizantes de niños que muchas veces son llevados a hacer estos trabajos, ¿no? Entonces es una forma, diríamos, de pervertir el trabajo en estas zonas. Y la última pregunta, si me permite, Jorge, porque me parece importante: el derecho de reposición en materia laboral o el hecho que el Estado no pague deudas. El Estado es el primero en la lista de deudores en este país. Es impresionante el mal mensaje que da el Estado. O cuando mantiene el derecho de reposición de un trabajador 10, 15 años y las sentencias pueden reiterarse. ¿Cuál sería la solución inteligente para no dar la sensación de que el Estado burla las sentencias del Poder Judicial? ¿Cuál sería una solución que implique restituir en alguna forma
el derecho vulnerado al tercero, que puede ser un trabajador o puede ser una pequeña empresa que le hizo un servicio al Estado y nunca le pagan? Bueno, esta es una vieja discusión que lo he tenido desde que estaba en el tribunal, sobre todo en las reposiciones laborales en el Estado, porque sucede que algunas municipalidades contrataban personal, luego eran retirados, luego venía una nueva gestión, ponían nuevo personal, y los retirados por mandato judicial regresaban. Entonces, para el mismo cargo, para la misma plaza, habían 2, 3, hasta 4 personas que se tenía que reponer, y no había nunca la posibilidad, porque no hay presupuesto, no hay espacio y no había función que se haga, porque la misma persona no podía hacer esa función. Entonces, pero también estaban los pedidos de ejecución. Entonces, lo que yo les planteaba, bueno, en el derecho existe la figura de la transformación de la ejecución, transformar la ejecución. Hay situaciones que van a ser imposibles de ejecutar, por decir, el bien ya se deterioró, ya se desapareció, ya no existe. Entonces no podemos seguir reiterando y reiterando. Entonces lo que hay que hacer es generar una especie de compensación. No se podrá ya materializar, pero entonces transformemos la ejecución a otro tipo de entrega de bien, a otro tipo de obligaciones de hacer, a otro tipo de cuestión que puedan compensar lo que no se está ejecutando, ¿no? Pero no se puede estar de manera indeterminada en esta situación. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Nos vamos a un pequeño break, Jorge, a un pequeño break y volvemos con la doctora. Magnífico. Ya, muy bien. Mejor. Doctora Ledesma, ¿estamos mejor o vamos a estar peor si rompemos con algo que viene desde la Constitución del 79, que es ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Sabemos que hay opositores al señor Maduro, opositores al señor Ortega, que tienen una tendencia política que puede ser de la posición que quieran, pero hay quien ampara y atiende derechos fundamentales de los ciudadanos que no deben ser reprimidos y perseguidos arbitrariamente por dictaduras de izquierda o derecha, no interesa. Pero la pregunta es, ¿tiene lógica esto que expresan algunos actores de que debamos romper con este vínculo que le da una seguridad mínima a los ciudadanos? Totalmente de acuerdo, no podemos romper la vinculación que tenemos con el sistema interamericano, porque nosotros los ciudadanos es un mecanismo de protección frente a los abusos o a los desbordes de quienes ejercen el poder. Evidentemente que quienes están en el poder, lo que más les interesa es quitarnos ese ámbito de protección y quedarse ellos como dueños de la palestra, bajo el argumento que somos soberanos y hacemos lo que queramos, ¿no? Eso es imposible. Primero, porque los derechos humanos son derechos universales. Acá no hay que son derechos propios del Perú, sino son derechos universales, como por ejemplo la vida, la libertad, la propiedad, el tema de expresarse en su idioma, el tema de la nacionalidad y así. Por lo tanto, solo en los regímenes o en los regímenes totalitarios, por ejemplo como el que tenemos de Maduro o el que se pretende construir acá a través de dictaduras congresales, van a buscar generar un escenario que nos retiremos del sistema interamericano. Ortega en Nicaragua, que ha pretendido disolver a los jesuitas. Claro, y mira, te doy un dato a nivel empresarial. El señor Baruch Ibcher, en las épocas de Fujimori, fue quitado de su nacionalidad. Le privaron la nacionalidad, evidentemente como consecuencia de ello le intervinieron su patrimonio. ¿Y quién fue el que por lo menos planteó y cuestionó al Estado peruano por ese exceso? Fue el sistema interamericano que le devolvió por el tema de la nacionalidad a este empresario y también recuperar sus empresas. O sea, el sistema interamericano es una protección del ciudadano frente a la fuerza del Estado cuando se desborda y hace situaciones abusivas y arbitrarias. Doctora, habrá un capítulo segundo y un capítulo tercero porque la agenda para este diálogo con usted es muy importante y creo que ayudamos a los ciudadanos. Muchas gracias. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por estar en Integrando Perú. A ustedes también por la invitación. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.